¿Qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un grato placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia, esperando que se encuentren muy bien de salud y en compañía de sus familias. Hoy vamos a tratar un tema interesante, es el tema número 4 que titula El himno nacional de Bolivia. Pónganse cómodos y con la predisposición para querer y poder aprender este hermoso y nuevo tema. Vamos a conocer un poquito de la historia del himno nacional. Nos interesa saber cuáles fueron las circunstancias que hicieron posible que surja el himno nacional, que aparezca el himno nacional. Entonces diremos que el himno nacional de Bolivia se compuso durante el gobierno del mariscal José Vallivian. En ese tiempo, las bandas militares interpretaban marchas europeas o canciones populares que no lograban representar el civismo de la población. Es decir, en aquel tiempo no teníamos un himno, una canción que permita exaltar el patriotismo de la población boliviana. No había ese himno o esa canción nacional que exalte, que permita el civismo. ¿Listo? Todas las canciones, todas las marchas que se interpretaban eran copiadas, eran traídas de Europa, es decir, países como España, como Inglaterra, ¿no? Como Francia, eran traídos de esos lugares y se entonaban o se interpretaban en Bolivia. Entonces no había nada propio, nada nuestro que sea compuesto aquí para los bolivianos, que sea una canción representativa nacional. Y es así que este señor que ven en pantalla, el mariscal José Vallivian, fue quien de alguna manera eh, permitió la apertura del camino hacia la construcción del himno nacional. A este señor le debemos básicamente el himno nacional. Continuemos viendo la historia del himno nacional. El presidente José Vallivian mandó a traer al maestro Leopoldo Benedetto Vincenti, quien se encontraba en Chile dirigiendo las bandas militares de este país. Esto quiere decir que en el momento en el que el presidente José Vallivian se pone a la tarea de buscar quien componga el himno nacional, se entera que Leopoldo Benedetto Vincenti se encuentra en Chile haciendo estas tareas y decide mandarlo a traer con un contrato para que componga el himno nacional de Bolivia y se haga cargo de las bandas militares de nuestro país. Es así que el italiano y maestro Leopoldo Benedetto Vincenti llegó a la ciudad de La Paz en septiembre del año 1844 y comenzó a trabajar con las bandas militares, mientras recibía y rechazaba textos para la letra de nuestro himno nacional de Bolivia. Aquí en la imagen les presento al maestro Leopoldo Benedetto Vincenti. Ahora bien, mientras Leopoldo Benedetto Vincenti se hacía cargo de las bandas militares, pulía las bandas militares de nuestro país, estaba en la tarea también de recibir o rechazar textos para el himno nacional. ¿Y esto cómo se hizo? Para que llegara a este punto, el presidente José Vallivian lanzó una convocatoria a nivel nacional. A esta convocatoria podían presentarse poetas, escritores, abogados o cualquier persona boliviana con su propuesta de himno nacional, de letra para el himno nacional. ¿Listo? Y el encargado de aceptar o rechazar la propuesta de letra era el italiano Leopoldo Benedetto Vincenti. En la imagen les presento las dos banderas, la de Chile y la de Bolivia, para que de forma gráfica se pueda apreciar mejor lo que les estoy diciendo. Este señor no se encontraba en Bolivia, fue traído de Chile a nuestro territorio para que componga el himno nacional de Bolivia. Y más de un rato veremos que sí lo logró. Continuemos. El abogado y poeta José Ignacio de San Ginés presentó su poema y fue aprobado. Entonces la composición del himno fue concluido y presentado con el nombre de Canción Patriótica. Aquí quiero hacer dos aclaraciones. Una vez lanzada la convocatoria por el presidente José Vallivian para que cualquier boliviano o cualquier habitante de Bolivia, poeta, escritor, abogado de cualquier profesión, presente su propuesta de letra del himno nacional. Y es así que José Ignacio de San Ginés presentó su poema, su letra, su propuesta de letra del himno nacional y fue aprobada. Ganó, ¿ya? Su propuesta ganó.
Leopoldo Benedetto Vincenti aprueba la propuesta de José Ignacio de Sanginés y es así que este señor se convierte en el autor de la letra del himno nacional de Bolivia. Habiendo ya tenido Leopoldo Benedetto Vincenti la letra aprobada, procede a componer la música para el himno nacional de Bolivia y es así que se concluye con el himno nacional de Bolivia y fue presentado con el nombre de canción patriótica. Eso quiere decir que en sus inicios el himno nacional no se llamó himno nacional, sino se llamó canción patriótica. Con ese nombre se identificaba a este himno. Se llamó canción patriótica. Aquí les presento en la imagen a José Ignacio de Sanginés. Él es básicamente el autor de la letra del himno nacional. Su propuesta fue la que ganó al presentarse a esta convocatoria y fue elegido y la propuesta fue elegida por Leopoldo Benedetto Vincenti como ganadora. ¿Listo? Y el actual himno nacional fue estrenado el 18 de noviembre de 1845, exactamente al mediodía, en la Plaza Murillo, esto en la ciudad de La Paz, frente al Palacio de Gobierno. ¿Listo? Aquí quiero hacer un puntito para explicarles un detalle. ¿Ok? El himno nacional de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845. Eso quiere decir que nosotros nos hemos independizado en el año 1825 como país, como nación. 20 años después, recién tuvimos un himno, una canción representativa, ¿ya? Una canción patriótica nacional. 20 años después. Es decir, tardamos 20 años en poder tener nuestro propio himno nacional. Durante esos 20 años se tocaban o se interpretaban marchas o canciones traídas de Europa, no se olviden. Recién en el año 1845 tuvimos nuestro himno nacional, que en ese momento se llamó Canción Patriótica y se estrenó en la Plaza Murillo frente al Palacio de Gobierno, esto en la ciudad de La Paz. Cada 18 de noviembre se celebra y se recuerda en Bolivia la creación del himno nacional de Bolivia. ¿Listo? Cada 18 de noviembre se celebra, se festeja esta fecha. Continuemos viendo la apasionante historia del himno nacional. Recordemos que fue interpretado entonces en la Plaza Murillo, esto en la ciudad de La Paz. Lo interpretaron alrededor de 90 músicos de las bandas militares de los batallones 5º, 6º y 8º. ¿Listo? Entonces, el tener 90 músicos en ese tiempo interpretando al unísono el himno nacional de Bolivia ha tenido que ser un espectáculo tremendo, un gran espectáculo para ese momento. Recuerden que no había la tecnología que tenemos ahora en ese tiempo, ¿no? La tecnología de hoy de alguna manera nos distrae bastante y en ese tiempo se daba realce al teatro, se daba realce a este tipo de espectáculos. Por eso digo que el tener 90 músicos interpretando el himno nacional al unísono fue un señor espectáculo que se dio. Ese día, además, en ese momento, en ese día que se estrenó el himno nacional de Bolivia, se celebró el 4º aniversario de la batalla de Ingavi, con actos de magnitud, entre los que se destacó la inauguración del Teatro Municipal. Aquí les presento una imagen del Teatro Municipal de La Paz. ¿Listo? Ese día entonces no solo se estrenó el himno nacional, sino que también se celebraba el 4º aniversario de la batalla de Ingavi, una batalla importante que tuvo Bolivia antes de independizarse, ¿ya? Entonces, además de eso, se estrenó, de alguna manera se inauguró el Teatro Municipal de La Paz, ¿listo? Y en este teatro, por la noche, un coro a 5 voces y una orquesta dirigida por el autor ejecutó la canción solemne ante un público que aclamó la composición junto al presidente José Vallivian, ¿no? Es decir que se hicieron 3 cosas importantísimas ese día y este Teatro Municipal de La Paz hoy guarda un montón de historia en su interior. ¿Listo? Y pues en este teatro se volvió a entonar el himno nacional por la noche por segunda vez. Continuemos viendo la historia del himno nacional de Bolivia.
En el año 1851, durante el gobierno del general Manuel Isidoro Belzu, mediante un decreto supremo se oficializó el himno nacional de Bolivia. Eso quiere decir que dejó de llamarse canción patriótica y pasó a llamarse oficialmente himno nacional de Bolivia. Esto ocurrió mediante un decreto supremo emitido por el presidente de ese tiempo, Manuel Isidoro Belzu. De igual manera, este presidente mandó a imprimir el himno nacional de Bolivia para que fuera distribuido en las escuelas, y desde entonces ese decreto obliga que se ejecute y se entonen las sagradas notas del himno nacional en todos los actos oficiales escolares. ¿Listo? Básicamente ese decreto nos obliga en cualquier acto cívico oficial entonar las sagradas notas del himno nacional. Aquí les presento en esta imagen al general Manuel Isidoro Belzu. Es el gobierno de ese tiempo que oficializó el himno nacional de Bolivia como canción oficial de los bolivianos. Veamos ahora un poco sobre los datos del autor de la letra del himno nacional. Ya se los presenté hace un momento. Recuerden que él se presentó a la convocatoria emitida por el presidente José Vallivian en ese tiempo, presentó su propuesta de letra del himno nacional y Leopoldo Benedetto Vincenti aprobó la letra de este señor y la dio por ganadora. Este señor se llama José Ignacio de Sanginés. Fue un destacado legislador, jurisconsultor y poeta nacional. ¿Listo? Aparte de ser poeta, entonces tuvo que ver mucho con las leyes de nuestro país. Este señor, llamado José Ignacio de Sanginés, nació en Chuquisaca en el año 1786 y muere también en su tierra, donde había nacido, el 15 de agosto de 1864. Entonces, José Ignacio de Sanginés es el autor de la letra del himno nacional. Y ya saben de qué manera fue que ganó este señor. El autor de la música del himno nacional. Podemos observarlo en la imagen y se llama Leopoldo Benedetto Vincenti. Nació en Roma, esto en Italia, en el año 1815 y falleció en el año 1914. Al pasar por Chile, Leopoldo Benedetto Vincenti se quedó en ese país, donde dirigió las bandas militares de dicho país. Luego de componer la música de la canción patriótica de Bolivia, se quedó a vivir en la ciudad de La Paz y se casó con una mujer boliviana. Años después retornó a su país, donde murió. Ahora veamos un poco sobre la estructura del himno nacional. El himno nacional de Bolivia tiene 12 estrofas en total. Está dividido en 4 partes y cada parte tiene 3 estrofas. Observemos la imagen que se les presenta en la pantalla. Podemos apreciar 4 cuadros. En la parte izquierda tenemos un cuadro azul y un cuadro rojo. Y en la parte derecha tenemos un cuadro rojo y un cuadro azul. En total tenemos 4 cuadros. Y si ustedes observan bien, en cada cuadro podemos apreciar 3 estrofas del himno nacional. Eso quiere decir que nuestro himno nacional está dividido en 4 partes y cada parte tiene 3 estrofas. De las 12 estrofas, 8 estrofas no se repiten cuando entonamos y una, que es el coro, se repite 3 veces. En total hacen las 12 estrofas. En algunos actos solo se entonan las primeras 3 estrofas, es decir, la primera parte, debido a la extensión del himno. Por cuestiones de tiempo, en muchas ocasiones solo se entona la primera parte o las primeras 3 estrofas. Continuemos viendo la estructura del himno nacional. Ahora les voy a presentar las 4 partes en detalle. Aquí podemos observar la primera parte del himno nacional y vemos que está compuesto por las 3 primeras estrofas. De hecho, las 2 primeras son únicas y el coro. ¿Listo? El coro.
Generalmente en los actos cívicos solo se entona esta parte por cuestiones de tiempo. Luego tenemos la segunda parte. Otra vez tenemos dos estrofas únicas y el mismo coro de la primera parte que se vuelve a repetir. Esta es la segunda parte y en algunos actos cívicos se entonan tanto la primera parte y la segunda parte. ¿Listo? Aquí tenemos la tercera parte. También tiene 3 estrofas y podemos apreciar 2 estrofas únicas y el coro que se vuelve a repetir de la primera parte. Y en la cuarta parte también podemos apreciar 3 estrofas, 2 estrofas únicas y el coro que se vuelve a repetir de la primera parte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el coro se repite 3 veces, ¿ok? Y en total tenemos 12 estrofas. La tercera parte y la cuarta parte casi no se entonan nunca, ¿ya? O generalmente se omiten en los actos cívicos porque nuestro himno es bastante extenso, lleva bastante tiempo entonarlo. Entonces ese es el motivo principal por el que no se entonan las 12 estrofas. O la tercera y la cuarta parte generalmente se eliminan o se quitan en el momento de entonar el himno nacional. Sin embargo, ustedes y yo debemos saber que nuestro himno está compuesto por 12 estrofas, 8 estrofas únicas, un coro que se repite 3 veces haciendo un total de 12 estrofas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que el tema haya sido agradable y que sea de mucho beneficio para ustedes. Les deseo que tengan excelentes días y conmigo será hasta una próxima entrega.